Mas papá, ya no perteneces aquí. Esas palabras me las lanzó mi propia hija frente a toda la gente que consideraba importante en su vida durante la fiesta de su graduación, como si yo fuera un estorbo olvidado en un rincón. Me llamo a ti, llamo Roberto Hernández, tengo 65 años, y lo que estoy a punto de contarte cambió mi destino para siempre. Han pasado solo 3 meses, aunque yo lo siento como si hubiera ocurrido anoche mismo. Escucha con atención, hermano, porque lo que sucedió tras esas frases heladas es tan fuerte que te dejará sin habla. Y cuando termine, quiero que seas tú quien me diga si habrías actuado igual que yo. Aquel día me encontraba en el salón más refinado del Hotel Presidente Intercontinental en plena Ciudad de México. La ocasión, la ceremonia donde mi hija Daniela recibía su título como especialista en cardiología. El lugar estaba lleno de médicos prestigiosos, funcionarios de alto rango y familias acaudaladas. Yo me puse mi único traje decente, ese que guardaba para ocasiones muy especiales. El pecho se me inflaba de orgullo al verla triunfar, recordando cada sacrificio que habíamos hecho juntos. Pero de repente aparecieron un grupo de mujeres sofisticadas, amigas de Daniela, todas con vestidos de diseñador y joyas que brillaban bajo las lámparas. Una de ellas, una rubia impecablemente maquillada, me miró extrañada y preguntó: «Ale, ¿y este señor vi cómo mi hija vacilaba?» Por un segundo ingenuo de mí pensé que me presentaría con orgullo. Pero lo que encontré en su mirada fue solo vergüenza. «Él es...». Mi padre respondió tras titubear con la frialdad con que se nombra a un desconocido. No lo dijo con cariño, lo soltó como si explicara que yo era el chofer o el jardinero. Esa distancia me golpeó como una bofetada invisible, y cuando más personas empezaron a acercarse con preguntas, vi en su rostro esa incomodidad creciente. Fue entonces cuando mi propia hija, mi sangre, se inclinó hacia mí y susurró esas frases que jamás podré borrar. «Papá, ya no perteneces aquí». El murmullo del salón se apagó de golpe. Los presentes me miraban como si yo fuera un intruso que arruinaba la perfección del evento. Mi corazón se resquebrajó en 1000 pedazos, pero al mismo tiempo nació dentro de mí otra cosa, una furia gélida precisa que me recorría como un río subterráneo. «Ya no pertenezco aquí», repetí en voz baja, aunque lo bastante clara para que todos escucharan. Daniela se sonrojó y su esposo Carlos se me acercó con esa sonrisa hipócrita que conocía de sobra. Don Roberto dijo con voz empalagosa: «¿Por qué no toma un poco de aire en el jardín? Aquí adentro está sofocante». Era una forma educada de decirme que desapareciera, que me esfumara para no arruinar el brillo de su mujer. Yo la observé detenidamente, tan distinguida con su vestido negro, tan exitosa, tan lejana. Ya no era la niña que yo recordaba. «¿Sabes qué, mija?», le dije mientras sacaba mi viejo celular del bolsillo de mi saco. El aparato era sencillo, nada que ver con los teléfonos de última generación que todos presumían allí. «Tienes razón». Daniela respiró aliviada, creyendo que me marcharía sin escándalo. Pero añadí: «Déjame hacer una llamadita». «Papá, ¿qué estás haciendo?», preguntó ella con un temblor en la voz que hasta entonces no le había oído. «Nada, hija, solo voy a llamar a alguien». Tecleé un número que nunca había olvidado, aunque llevaba años sin marcarlo. El timbre sonó 1, 2, 3 veces, hasta que contestaron: «Bueno». Y ahí la sonrisa de Daniela se borró como un relámpago. «Roberto Hernández». La voz del otro lado sonaba sorprendida, pero auténticamente feliz. «Hermano, ¿dónde te habías metido? Hace años que no sé nada de ti». Vi cómo Daniela palidecía. Sus amigas, que antes me despreciaban, ahora me miraban con intriga. El aire del salón había cambiado. «Joaquín», respondí con una sonrisa que no recordaba haber tenido en meses. «¿Cómo estás, compadre Roberto? Qué gusto oírte. ¿Dónde andas? ¿Estás en la ciudad?» «Aquí mismo en el Hotel Presidente, en una graduación». «¿Graduación? Ah, debe ser de tu hija, la doctora. ¿Cómo está Daniela?» La última vez que la vi era una niña. Guardé silencio mirándola directo a los ojos. Daniela se quedó petrificada como si viera un espectro. Su marido Carlos se inclinó para oír mejor. «Pues mira, Joaquín», dije en voz alta.
Daniela está muy bien. Se acaba de graduar como especialista en cardiología. Toda una doctora hecha y derecha. Órale, me da mucho gusto. Oye, Roberto, tenemos que vernos. Tengo tanto que contarte. Mañana desayunamos como antes. El rostro de Daniela pasó del blanco al verde. Sus amigas cuchicheaban entre sí sorprendidas por aquella llamada. Claro que sí, compadre. Mañana. Perfecto, excelente. Te mando mi chofer a las 9. ¿Sigues en la misma dirección? Entonces jugué mi primera carta. No. Joaquín, ya no vivo allí. Ahora me quedo con mi hija en Polanco. ¿En Polanco? Qué bien, seguro Daniela tiene una casa preciosa. Sí respondí, viendo cómo mi hija tragaba saliva muy bonita. Aunque ya sabes cómo son los jóvenes. A veces uno siente que ya no encaja. El otro lado de la línea quedó en silencio. Joaquín Salazar, un hombre astuto, entendió de inmediato el trasfondo de mis palabras. Roberto dijo con tono cambiado: «Está todo bien, hermano». «Todo perfecto, Joaquín». Nada más que a veces uno necesita recordar quién es, ¿no crees? Hubo un silencio breve y luego él respondió con calma. «Sí, a veces es necesario». Después añadió con entusiasmo: «¿Sabes qué? Voy por ti de una vez. Quiero verte y de paso conocer a esa doctora famosa. ¿Dónde dijiste que estabas? Hotel Presidente Salón Azteca. Perfecto. Estoy allí en 20 minutos. Colgó. Lo que siguió fue un silencio sepulcral. Las miradas de los que estaban alrededor se clavaron sobre nosotros con mezcla de desconcierto y morbo. Daniela parecía a punto de desmayarse. Papá me susurró con voz entrecortada quién era ese. Por primera vez en 2 años me hablaba con respeto. No con cariño, pero sí con un dejo de respeto y miedo. Un amigo, hija. Un viejo amigo. Carlos, su esposo, se acercó con una sonrisa tensa, la misma que usan los políticos cuando intuyen que algo se les escapa de las manos. Don Roberto me dijo todo bien. No hacía falta incomodar a nadie. Incomodar. Esa palabra me atravesó como cuchillo. Durante 2 años en su casa, todo lo que hacía parecía incomodar. Si prendía la televisión, incomodaba. Si jugaba con mis nietas, incomodaba. Si respiraba fuerte, incomodaba. No es molestia, Carlos, respondí sin apartar la vista. Joaquín quiere saludar a Daniela. Hace años que no lo ve, intervino una amiga de mi hija, una doctora alta y morena, de esas que siempre quieren enterarse de todo. ¿Quién es Joaquín? Antes de contestar, Daniela me agarró del brazo y me llevó a una esquina lejos de las orejas curiosas. «Papá, por favor», me pidió en voz baja. «No armes un escándalo, es mi graduación». «¿Escándalo?», dije fingiendo sorpresa. «¿Cuál escándalo, mija?» Solo llamé a un amigo. Ella se quedó sin palabras. No podía rebatirlo, yo no había hecho nada fuera de lugar, solo había hecho una llamada. Pero qué Daniela, la miré, y vi en sus ojos esa expresión que conocía desde que era niña, la misma de cuando la atrapaban en una travesura. «Es que no entiendo por qué tenías que llamar justo ahora». «Ah», sonreí. «¿También te molesta que hable por teléfono?» «Eso tampoco puedo hacer. ¿No es eso, papá?» «Es que ya no pertenezco aquí». «¿Verdad?» Ella guardó silencio. Por primera vez en años no supo qué responder. «Mira, hija», continué poniendo mi mano sobre su hombro. «Durante 2 años he vivido en tu casa sintiéndome como un intruso. Durante 2 años he soportado que me trates como si fuera tu empleado. Durante 2 años he visto cómo te avergüenzas de mí delante de tu gente nueva. Papá, yo nunca... ¿Qué? Nunca me mandaste a la cocina a comer cuando había visitas. Nunca dijiste a tus hijas que el abuelo estaba enfermo para que no me molestaran. Nunca me presentaste como el señor que vive aquí». Cada palabra era un golpe directo y lo sabía. Pero llevaba demasiado tiempo tragándome todo. «Y lo que más me dolió», añadí con voz firme, «es que hoy, en el día más grande de tu carrera, me dijiste frente a todos que ya no pertenezco aquí». Daniela empezó a llorar, no de tristeza, sino de vergüenza, de culpa. Y también de miedo, porque entendió que había cometido un error enorme. «Papá, yo no quise decir eso», estaba nerviosa, «y mis amigas...» «Ah, tus amigas, claro. Ellas importan más que respetar a tu padre».
En ese instante se acercó Carlos preocupado por el rumbo de la charla. «Don Roberto, Daniela, ¿todo bien?» «Todo perfecto», respondí. «Solo esperamos a mi amigo». Su amigo, repitió Carlos con incredulidad. «Sí, Joaquín Salazar. ¿Lo conoces?» Lo vi ponerse pálido de inmediato. Claro que conocía ese nombre. Cualquier político en México lo conocía. Joaquín Salazar, murmuró con voz temblorosa el director del Banco Nacional de México, que estaba cerca escuchando. El mismo Carlos se quedó boquiabierto. Daniela me miraba como si me hubiera brotado otra cabeza. ¿Cómo conoces tú a Joaquín Salazar?, me preguntó. Es una historia larga, hija. Digamos que Joaquín y yo compartimos una amistad de muchos años. En ese momento apareció un empleado del hotel corriendo. «Don Roberto Hernández, sí soy yo. Hay un caballero que lo busca. Dice que es el licenciado Salazar. Lo espera abajo en el lobby». Daniela y Carlos se cruzaron una mirada de pánico. «Qué rápido llegó», comenté sonriendo. «Vamos a saludarlo. Daniela, ven, Joaquín. Quiere conocer a la doctora famosa». Y comencé a avanzar hacia la salida, consciente de que no tenían otra opción más que seguirme. La verdadera función estaba a punto de comenzar. En cuanto llegamos al lobby, lo distinguí enseguida. Joaquín Salazar estaba de pie junto a una columna de mármol impecable en su traje azul marino, con los zapatos italianos brillando bajo las luces. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos. Al verme bajar las escaleras, su rostro se iluminó como el de un hermano reencontrado después de una guerra. «Roberto», gritó abriendo los brazos. Me abrazó con fuerza, de esos abrazos que solo dan los amigos de verdad. Hacía años que no sentía algo así. En la casa de Daniela hasta los abrazos eran falsos, mecánicos, como un trámite. «Pinche Roberto, te ves igual de cabrón que siempre», me dijo entre risas. «Aunque un poco más flaco». «No estás comiendo bien». Noté cómo Daniela se ponía rígida a mi lado. Joaquín había lanzado aquella pregunta como si nada, pero las implicaciones eran evidentes. «Ya sabes cómo es, compadre. Los años no pasan de gratis». Y se rió. «Los años ni madres. Tú y yo tenemos la misma edad y yo me siento mejor que nunca». Me dio una palmada en la espalda y después dirigió la vista hacia Daniela y Carlos, que seguían inmóviles detrás de mí como dos figuras de piedra. «Y esta hermosura debe ser», Daniela comentó acercándose a mi hija con esa sonrisa seductora que yo recordaba bien. «La última vez que te vi tendrías unos 8 años y no parabas de correr por la oficina de tu papá». Daniela se quedó rígida. «La oficina de mi papá, claro. Tu papá nunca te contó cómo nos conocimos, ¿verdad?». Joaquín me lanzó esa mirada pícara que usaba antes de soltar alguna anécdota. Roberto era el jefe de seguridad más temido de todo México. Cuando yo era un simple ejecutivo joven en el banco, literalmente me salvó la vida. «¿Te salvó la vida?», alcanzó a decir Carlos con voz de ratón asustado. «No una, 2 veces». Joaquín soltó una carcajada. La primera fue en medio de un asalto. 3 tipos armados hasta los dientes irrumpieron en la sucursal principal una mañana de martes. Yo estaba haciendo una auditoría cuando comenzaron los disparos. Mi hija me miraba como si me estuviera descubriendo por primera vez. En los 2 años que viví bajo su techo, jamás le conté estas historias. Ella creía que yo era apenas un viejo que había tenido una empresita de seguridad. No sabía nada de mi pasado verdadero. Roberto apareció de la nada, siguió Joaquín como un fantasma. Los 3 delincuentes quedaron en el piso antes de poder apretar el gatillo. Nunca había visto algo así. «Exageras», murmuré, aunque la satisfacción se me notaba. «Exagero». Después me enteré de que habías sido militar, que serviste en el Estado Mayor Presidencial, que entrenaste en Israel. Roberto Hernández no era cualquier guardia, era el mejor de México. Daniela estaba boquiabierta. Carlos parecía a punto de desplomarse. «¿Estado Mayor Presidencial?», preguntó mi hija temblorosa. «Por supuesto. Tu padre protegió a 3 presidentes distintos antes de abrir su empresa». «¿No lo sabías?». Claro que no lo sabía. En casa de Daniela, yo era solo el viejo inútil que pasaba el día viendo la tele y jugando con las niñas. Nunca preguntó por mi pasado, tampoco le interesaba.
Y la segunda vez, siguió Joaquín, fue cuando aquellos narcos intentaron secuestrarme. ¿Te acuerdas, Roberto, año 2010, afuera del San Angelín? ¿Cómo olvidarlo? 5 hombres armados en 2 camionetas me tenían rodeado en el estacionamiento. Pensé que no saldría vivo. Y apareció Roberto con su equipo como en película de acción. En 3 minutos los secuestradores estaban neutralizados. Solo hacía mi trabajo, compadre. Tu trabajo, Roberto, me salvaste la vida 2 veces. Y no solo eso, por 10 años fuiste el responsable de la seguridad del grupo bancario. Todos los altos ejecutivos confiaban en ti. Políticos, empresarios, hasta artistas. Todos. Vi cómo la cara de Daniela cambiaba de blanco a rojo, de rojo a verde. Se estaba dando cuenta de que durante 2 años había tratado como basura a alguien que en su gremio era leyenda. Joaquín, le dije sonriendo, creo que estás impresionando demasiado a mi hija. Impresionándola. Sí, debería estar orgullosísima. Roberto, cuando me enteré que cerraste la empresa, me dolió en el alma. ¿Por qué no me lo dijiste? Te habría ayudado en lo que fuera. Ahí lancé mi segunda bomba. Pues la verdad, compadre, fueron tiempos complicados. Los problemas de salud de mi esposa, los tratamientos, la crisis. Tuve que venderlo todo. Era mentira, pero una mentira calculada. Joaquín, que no era ningún ingenuo, captó al instante. Claro, los gastos médicos en México son brutales aunque tengas dinero, y más tratándose de alguien como doña María, que en paz descanse. Daniela se veía cada vez más frágil, como encogida. Carlos sudaba como si hubiera corrido 10 kilómetros. Pero bueno, continuó Joaquín, eso ya quedó atrás. Lo importante es que estás bien y que tienes a una hija exitosa que te cuida. La palabra cuida cayó como piedra en medio del grupo. Joaquín lo dijo con naturalidad, pero todos entendimos que la realidad no era esa. Sí, respondí, mirando fijo a Daniela. Mi hija me ha dado un techo, aunque a veces uno siente que no pertenece. Joaquín arqueó las cejas. Era la segunda vez que yo usaba esa frase y él no era tonto. ¿Cómo que no perteneces, Roberto? Tú eres una leyenda. Hay gente en este país que te debe la vida. Yo entre ellos. En ese instante Daniela ya no pudo contenerse. Las lágrimas corrían por su rostro, arruinándole el maquillaje. Papá me susurró, yo no sabía. Yo no sabía todo eso, ¿No sabías qué, hija? ¿No sabías quién era tu padre? Joaquín nos miró a los dos y, como el hombre inteligente que siempre fue, empezó a entender. Roberto dijo en voz baja, ¿puedo hablar contigo a solas? Claro, compadre. Nos apartamos unos metros. Daniela y Carlos se quedaron como 2 estatuas paralizados. Hermano, me dijo Joaquín, ¿qué pasa aquí? Algo no me cuadra. Nada, compadre. Solo que a veces los hijos se olvidan de quiénes son sus padres. Joaquín me sostuvo la mirada con seriedad. Había compartido suficientes años de trabajo conmigo como para reconocer cuando yo estaba preparando algo. Roberto, ¿qué necesitas? Esa pregunta era justo la que yo esperaba. Porque Joaquín Salazar no solo era uno de los hombres más influyentes de México, también era mi compadre, y entendía que si yo le pedía apoyo era porque el asunto era serio. Por ahora nada, Joaquín, pero ¿sigues teniendo esa casa en Cuernavaca, la que usas para visitas especiales? Claro, ¿la ocupas, tal vez? Solo tal vez. Joaquín sonrió de esa manera que conocía muy bien, esa sonrisa de complicidad que significaba que había entendido todo. Roberto Hernández me dijo, creo que alguien está a punto de recibir una lección que no olvidará. Puede ser, compadre, puede ser. Al volver junto a Daniela y Carlos, la tensión en el aire era evidente. Mi hija tenía los ojos hinchados de tanto llorar y su marido parecía haber visto un fantasma. Bueno, dijo Joaquín con la misma sonrisa tranquila de siempre. ¿Qué tal si buscamos un sitio más privado para platicar? Roberto, ¿te parece si vamos al bar del hotel? Me parece excelente, compadre. Daniela se adelantó nerviosa. Papá, yo creo que ya deberíamos volver a la casa. Es tarde y las niñas están con la nana. Daniela, respondí sin siquiera mirarla. Hace mucho que no converso con Joaquín. Tenemos mucho de qué ponernos al corriente. Pero papá... ¿Pero qué, hija?
¿Acaso ya no puedo charlar con mis amigos? Mi voz por primera vez en años tenía autoridad. Carlos carraspeó inseguro. Don Roberto, si quiere nosotros los acompañamos. Joaquín se rió. Claro, entre más mejor. Además, quiero conocer mejor a la familia de Roberto. Nos dirigimos entonces al bar. Era un lugar elegante con luces bajas y un cuarteto de jazz tocando en un rincón. Joaquín pidió una mesa apartada en la esquina. Cuando llegó el mesero ordenó una botella de whisky escocés de los caros. Bueno, dijo sirviéndonos, cuéntame Roberto, ¿qué ha sido de ti todos estos años? Iba a responder, pero Daniela se me adelantó. Mi papá ha estado viviendo con nosotros desde que cerró su empresa. Ah, sí. Me contaste lo de los problemas económicos por la enfermedad de María, dijo Joaquín mirándome con esa expresión que ponía cuando sospechaba algo. Pero ¿sabes qué me sorprende, Roberto? Que nunca me pidieras ayuda. Yo te habría prestado lo que fuera. Ya sabes cómo soy, Joaquín terco. Demasiado orgulloso, replicó él tomando un trago. ¿Te acuerdas de aquella vez en Acapulco cuando rechazaste el contrato de los Fernández porque dijiste que no tratabas con gente sucia? Carlos casi se atragantó. Los Fernández eran una familia política muy conocida y el comentario de Joaquín fue directo. Esa vez perdiste como 5 millones de pesos, continuó, pero dijiste que tu nombre valía más que el dinero. Y tuve razón, añadí yo. A los 6 meses los Fernández estaban en la cárcel por lavado. Daniela me veía como si nunca me hubiera conocido. 2 años pensándome fracasado y ahora descubría que había sacrificado millones por principios. Y luego está lo de los Morales, siguió Joaquín. ¿Te acuerdas? Te ofrecieron ser jefe de seguridad personal. Trabajo fácil, bien pagado. Los Morales. ¿Del cártel?, preguntó Carlos con voz quebrada. Los mismos, contestó Joaquín. Le ofrecieron a Roberto $10 millones al año solo por proteger a su familia. Y yo les dije que se fueran a chingar a su madre, agregué. Yo protegía a gente decente, no criminales. Exactamente. Esa era la diferencia entre tú y tantos otros. Tú siempre fuiste limpio, por eso te respetábamos todos. El silencio que siguió fue pesado. Daniela comprendía que había tenido al lado a un hombre íntegro y lo había tratado como un estorbo. Papá murmuró, yo no sabía todo eso. Hay mucho que no sabes, hija. Joaquín, atento, nos observaba de cerca. Él era un hombre demasiado perceptivo para no captar lo que ocurría. Roberto me dijo, explícame algo. Si eras tan exitoso con tantos contactos, ¿cómo acabaste en crisis? No me cuadra. Esa era la pregunta que yo había estado esperando. Había llegado el momento de empezar a descubrir la verdad. Bueno, compadre, la cosa no fue exactamente como te conté. Daniela se enderezó en su silla. Carlos contuvo la respiración. La verdad es que no quebré por los gastos médicos de María. Lo perdí todo porque confié en la persona equivocada. Joaquín frunció el ceño. ¿Qué persona? Lo miré directo a los ojos y luego clavé la mirada en mi hija. En mi socio Alberto Mendoza. Carlos se puso lívido. Mendoza era su propio apellido. Alberto Mendoza, repitió Joaquín con lentitud. Mendoza. Como tu suegro Alberto Mendoza es mi papá, murmuró Carlos. El silencio fue absoluto. Joaquín me miró después a Carlos y volvió a mí. Roberto, dijo despacio, ¿me estás diciendo que tu socio era el padre de tu yerno? Exactamente. ¿Y qué pasó? Que el cabrón me robó toda la empresa, las cuentas, hasta las propiedades que puse como garantía. Daniela abrió los ojos como platos. Carlos parecía a punto de perder el conocimiento. ¿Cómo?, susurró mi hija. Muy sencillo, hija. Tu suegro era astuto. Durante 2 años fue sacando dinero poco a poco de las cuentas de la empresa, desviándolo a las suyas. Falsificó mi firma, inventó facturas falsas, hasta sobornó al contador. Pero eso es imposible. Carlos me lo habría dicho. Joaquín lo miró con ojos de depredador. ¿Tú sabías algo? No sabía nada, balbuceó mi yerno sudando como si estuviera en un baño de vapor. Mi papá nunca me contó nada. Claro que no, respondí. ¿Para qué iba a ensuciar a su propio hijo con sus delitos? Roberto dijo.
Joaquín, con voz grave, ya no como amigo, sino como el director del banco más poderoso del país. ¿Tienes pruebas de lo que estás afirmando? Por supuesto que tengo pruebas. ¿Y dónde están? En un sitio seguro. Joaquín se recostó en su silla procesando cada palabra. Era un hombre de negocios, entendía muy bien lo que todo eso significaba. Déjame ver si entiendo, dijo despacio. Alberto Mendoza te robó la empresa. Te quedaste sin nada, terminaste viviendo en la casa de tu hija casada con el hijo del mismo hombre que te traicionó. Y durante 2 años nadie supo la verdad. ¿Por qué no dijiste nada antes? Esa era la pregunta del millón. Volteé a ver a Daniela, que me observaba entre horrorizada y fascinada. Porque no quería arruinar tu vida. Tú amabas a Carlos, tenían 2 niñas, eran felices. ¿Para qué iba a destrozar tu matrimonio con mis problemas? Entonces te quedaste callado, insistió Joaquín. Me quedé callado. Pero hoy algo cambió. Hoy mi hija me dijo que ya no pertenezco aquí. El silencio fue absoluto. Daniela volvió a llorar, pero no eran lágrimas de vergüenza, sino de un dolor que le nacía del alma. Papá susurró, yo no sabía. ¿Y si lo hubieras sabido qué? Me habrías tratado distinto. No te habrías avergonzado de mí frente a tus amigas. Yo... Roberto, intervino Joaquín. ¿Qué piensas hacer ahora? Esa era la pregunta que esperaba. Sonreí con calma. Ahora, compadre, voy a recuperar lo que es mío. La frase «voy a recuperar lo que es mío» quedó suspendida en el aire como un trueno. Carlos temblaba. Daniela lloraba en silencio. Joaquín me miraba con respeto y curiosidad a la vez. Roberto dijo inclinándose, «¿Qué necesitas de mí?» Antes de contestar, Carlos estalló. «Esto es una locura. Mi papá jamás haría algo así. Usted está confundido, don Roberto». Lo miré directo a los ojos. Era un joven desesperado defendiendo a un hombre que en realidad no conocía. Confundido, Carlos. ¿Sabes cómo consiguió tu papá el dinero para comprar esa casa en Polanco él? Él tenía ahorros. Ahorros. Tu papá era contador de una empresa mediana. ¿De verdad crees que un contador puede ahorrar 15 millones de pesos para comprar una casa en Polanco? Carlos se quedó callado. Nunca lo había pensado. ¿Y el coche de lujo que te regaló cuando te casaste? ¿Y el dinero que te dio para tu campaña política? También eran ahorros. Yo pensé que había invertido bien. Sí, invirtió mi dinero. Joaquín observaba todo como si fuera un tablero de ajedrez. Roberto, ¿de cuánto estamos hablando? 45 millones de pesos más las propiedades. Joaquín silbó. Eso no es un robo, hermano. Eso es un saqueo. Daniela logró hablar al fin. Papá, ¿por qué nunca dijiste nada? ¿Por qué dejaste que creyéramos que habías fracasado? Sus palabras me dolieron. Tomé un trago de whisky y respondí. Porque te veía feliz. Cuando Carlos te pidió matrimonio brillabas. Cuando nacieron las niñas eras la mujer más feliz del mundo. ¿Cómo iba a destruir eso diciéndote que tu esposo era hijo de un ladrón? Pero viviste 2 años humillado en nuestra casa. En mi casa la corregí, porque esa casa la pagué yo, sin saberlo. Carlos palideció aún más. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el dinero para el enganche salió de mis cuentas. Que los muebles, el coche, hasta tu anillo de compromiso. Daniela, todo lo pagué yo. Eso es imposible. Imposible. Saqué mi celular. Joaquín, ¿me prestas tu teléfono? Quiero hacer una llamada en conferencia. Mi compadre me pasó su iPhone último modelo. Marqué al licenciado Villarreal, mi abogado de siempre. Licenciado, habla Roberto Hernández. Sí, ya sé que hace tiempo no platicamos. Oiga, ¿todavía tiene los expedientes del caso Mendoza? Perfecto. Puede venir al Hotel Presidente, estoy en el bar con mi familia y necesito que nos aclare unas cosas. Lo esperamos. Colgué y vi los rostros aterrados de Carlos y Daniela. ¿Qué expedientes?, preguntó mi hija. Los expedientes que demuestran cómo tu suegro me saqueó durante 2 años. Justo en ese instante llegó el mesero con otra ronda. El ambiente era tan denso que el pobre muchacho se retiró rápido sabiendo que había interrumpido algo grave. Roberto dijo, Joaquín, ¿por qué nunca fuiste a la policía?
A la policía solté una carcajada amarga. Alberto Mendoza tiene tentáculos en todas partes: políticos, policías, jueces. Si hubiera denunciado, solo habrían fabricado cargos contra mí para meterme a la cárcel. «¿Entonces, esperaste?», preguntó Joaquín. «Esperé, porque sabía que llegaría el momento justo para actuar. Y ese momento es ahora». Miré a Daniela, que me contemplaba con miedo y remordimiento en los ojos. Ese momento llegó cuando mi propia hija me dijo que ya no pertenezco aquí. Carlos se levantó de golpe. Yo necesito ir al baño. «Siéntate», le ordené con voz dura. «Perdón, Carlos, ¿qué te sientes? No vas a ir a ningún lado hasta que llegue el licenciado. Usted no puede obligarme». Joaquín soltó una carcajada. «¿Sabes qué, muchacho? Yo no estaría tan seguro. Roberto Hernández no es precisamente el tipo de hombre con el que quieras jugarte la vida». Carlos se dejó caer en la silla despacio, igual que un niño regañado. «Papá», dijo Daniela con un hilo de voz, «quiero pedirte perdón. Perdón, ¿por qué? Por todo. Por haberte tratado mal, por avergonzarme de ti, por decirte que no pertenecías». Daniela la corté. «El perdón es para los errores. Lo tuyo no fueron errores, fueron elecciones». Ella rompió en un llanto más fuerte. «Pero yo no sabía». «No sabías porque no querías saber. En 2 años viviendo conmigo bajo el mismo techo, ¿cuántas veces me preguntaste por mi pasado? ¿Cuántas veces te interesaste por cómo me sentía yo? Yo estaba ocupada con mi carrera con las niñas. Estabas ocupada avergonzándote de mí». Joaquín intervino en tono conciliador. «Roberto era joven, cometió fallos. Dime, Joaquín, ¿tú habrías tratado así a tu padre?». Él guardó silencio. La respuesta era obvia. En ese momento entró un hombre elegante al bar mirando hacia nuestra mesa. Era el licenciado Villarreal. Roberto exclamó desde la puerta: «¡Qué gusto verte!». Se acercó con un maletín de cuero negro en la mano. Era un señor de 60 y tantos, barba blanca y mirada astuta, de esas que tienen los abogados de verdad. «Licenciado, gracias por venir. Le presento a mi familia». Villarreal saludó a todos con cortesía, aunque noté que se detuvo unos segundos de más observando a Carlos. «Bueno, Roberto, ¿qué necesitas?». «Quiero que les cuente a mi hija y a mi yerno lo que ocurrió con Alberto Mendoza». El abogado abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa repleta de documentos. «Por supuesto. ¿Dónde quiere que empiece desde el principio? Explíqueles cómo conoció el caso». «Muy bien», dijo ajustándose las gafas. «Roberto vino a mi despacho en diciembre de 2021. Había descubierto que su socio Alberto Mendoza lo estaba despojando de dinero de forma sistemática». Carlos apretó su vaso de whisky como si se le fuera la vida en ello. «¿Qué tipo de fraude?», preguntó Joaquín. «Transferencias no autorizadas, facturas inventadas, contratos falsos. Todo muy sofisticado. Mendoza no era un ladrón común, era un criminal de cuello blanco muy hábil». «¿Cuánto dinero?», preguntó Daniela con voz temblorosa. 45.400.000 pesos más 3 propiedades y 2 vehículos. El silencio fue total. Ni siquiera la música de jazz siguió sonando en ese instante. «¿Y por qué no procedieron legalmente?», intervino Carlos. Villarreal me miró esperando permiso. Asentí, porque Mendoza estaba blindado con protección política al más alto nivel. Y sobre todo porque Roberto me pidió que esperáramos. Esperar porque no quería destruir la vida de su hija. Daniela se tapó la cara con las manos. Carlos parecía a punto de vomitar. Pero Roberto, prosiguió el abogado, también me encargó ir reuniendo pruebas. Durante 2 años hemos documentado todo: cada transferencia, cada firma falsa, cada cuenta oculta. «¿Tienen pruebas suficientes para actuar?», preguntó Joaquín. «Las suficientes para encerrar a Mendoza 20 años». Carlos se levantó tan bruscamente que la silla cayó al suelo. «Esto es mentira». «Mi papá no es un delincuente». Villarreal lo miró con compasión. «Joven, ¿sabía que su padre compró una casa en Miami el año pasado pagada en efectivo? ¿Una casa en Miami?». Daniela lo miró aterrada. «Carlos,
Tu papá tiene una casa en Miami. Yo no sabía. Vale $4 millones, agregó el abogado, y está pagada completamente en efectivo con dinero robado. Carlos se quedó de pie junto a la silla caída, respirando como si acabara de correr kilómetros. Una casa en Miami, repetía incrédulo. Tenía, lo corrigió Villarreal, porque será embargada en cuanto presentemos la demanda. ¿Cuándo?, preguntó Joaquín, y todos contuvieron la respiración. Miré a Daniela, que me veía con pavor, después a Carlos, que parecía un animal acorralado. Eso depende, dije despacio. ¿Depende de qué?, preguntó mi hija. Depende de muchas cosas, Daniela. Carlos cayó pesadamente en la silla como si las piernas ya no pudieran sostenerlo. Don Roberto, yo no sabía nada, lo juro por mis hijas. Nada, le pregunté. ¿Tampoco sabías que tu papá te depositaba cada mes en una cuenta que tú creías que era tu sueldo de diputado local? ¿Cómo sabe eso? Villarreal sacó otro documento. Porque hemos seguido los movimientos bancarios de la familia Mendoza durante 2 años. Esto es espionaje ilegal, murmuró Carlos. No, muchacho, lo corrigió Joaquín con una sonrisa helada. Esto es investigación financiera legítima. Cuando alguien roba tanto dinero, deja rastros por todos lados. Daniela se enjugó las lágrimas y me encaró. Papá, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas para que no procedas? Esa pregunta me dolió más que todo lo anterior. 2 años soportando humillaciones bajo su techo, esperando que recordara quién era su padre, y ahora que conocía la verdad, lo único que buscaba era negociar. ¿Qué quiero?, repetí. Daniela, ¿qué crees que quiero? No lo sé. Dímelo tú. Quiero respeto. Te lo voy a dar, papá. Te lo prometo de verdad. No la interrumpí. Ya es demasiado tarde para promesas. El silencio pesaba en el aire como plomo. Joaquín me miraba atento como si presenciara una obra de teatro fascinante. Roberto, dime, ¿cuál es el plan? Antes de contestar, marqué un número en mi celular. Raquel, soy yo. Sí sé que es tarde. ¿Podrías venir al Hotel Presidente? Necesito que traigas las llaves. Sí, todas. Gracias. Nos vemos en 20 minutos. ¿Quién es Raquel?, preguntó Daniela. Mi nueva asistente. Asistente. Carlos frunció el ceño. ¿Usted tiene asistente? Joaquín soltó una risa breve. Carlos, parece que hay mucho sobre tu suegro que no tienes idea. Justo entonces recibí un mensaje. Lo leí y por primera vez en la noche sonreí. Buenas noticias. El licenciado Morales acaba de confirmar que mañana a las 9 tenemos cita con el juez federal. ¿Qué juez federal?, balbuceó Carlos. El que girará la orden de aprehensión contra tu padre. Daniela se levantó tan rápido que derramó la copa. Papá, no puedes hacer eso. ¿Y por qué no? ¿Por qué? Porque somos familia. Esa palabra me golpeó como cuchillo. Familia. ¿Cuándo fuimos familia, Daniela? Cuando me mandabas a comer en la cocina porque tenías visitas importantes. Cuando le dijiste a Isabela que el abuelo estaba enfermo para que no me molestara. O cuando esta noche me gritaste delante de todos que ya no pertenezco aquí. Daniela rompió en llanto otra vez, pero no me conmovió. Ya había llorado demasiado en soledad en la casa que yo mismo había pagado sin saberlo. Roberto, dijo Joaquín con tono suave. ¿Estás seguro de esto? Más seguro que nunca. En ese momento apareció Raquel, una mujer de unos 40 y tantos, impecablemente vestida, cargando un maletín ejecutivo. Se acercó sin titubear pese al ambiente denso. Buenas noches, don Roberto. Aquí tiene las llaves que pidió. Gracias, Raquel. Está todo listo en la casa de Cuernavaca, todo en orden. La mudanza llegará mañana a las 10 para recoger sus cosas. Daniela me miró con espanto. ¿Te vas a ir? ¿A dónde? A mi nueva casa en Cuernavaca. Joaquín sonrió. Ah, entonces vas a ocupar la casa de huéspedes. No, compadre. Esa ya está ocupada. La semana pasada me compré mi propia casa. El silencio fue absoluto. Todos me observaron como si hubiera dicho que pensaba mudarme a la luna. ¿Te compraste una casa? ¿Con qué dinero?, preguntó Daniela. Con el mío. Pero tú no tienes dinero. Tú lo perdiste todo. No, Daniela. Hay muchas cosas que no sabes de tu padre.
El licenciado Villarreal se aclaró la garganta. ¿Quiere que les hable de las cuentas bancarias? ¿Qué cuentas?, preguntó Carlos recobrando la voz. Las que abrió su suegro en Estados Unidos antes de que su socio lo despojara, explicó Villarreal. Roberto no perdió todo. Lo que se esfumó fue lo que tenía en México, pero contaba con inversiones en el extranjero. Joaquín soltó una carcajada. Roberto, cabrón, me habías tenido con el pendiente. Así que tenías dinero, tengo lo suficiente. Daniela lo miraba incrédula. ¿Suficiente para qué? Suficiente para comprar una casa nueva, contratar abogados investigadores privados y vivir tranquilo el resto de mis años. Entonces, ¿por qué viviste 2 años en nuestra casa si tenías dinero? Esa era la pregunta central. La miré directo a los ojos. Quería comprobar si me amaba a mí o a lo que poseía. Papá, ahora ya lo sé. No es justo. No es justo. ¿Sabes qué? No es justo, Daniela, que un hombre de 65 años tenga que fingir ser pobre para saber si su propia hija lo quiere. Carlos volvió a levantarse. Don Roberto, nosotros podemos arreglar esto. Podemos hablar con mi papá, convencerlo de que devuelva el dinero. Tu papá lo va a devolver, respondí con calma. Pero eso no es todo lo que quiero. ¿Qué más quiere? Quiero justicia. ¿Qué significa eso?, preguntó Carlos pálido. Joaquín contestó por mí. Significa que Alberto Mendoza va a terminar en la cárcel. Pero eso destruirá a toda la familia, murmuró Carlos. Exacto, como él destruyó la mía. Raquel se inclinó hacia mí. Don Roberto, ¿necesita algo más esta noche? Sí, llama al chofer. Me voy a ir. Te vas, dijo Daniela poniéndose de pie. ¿Y las niñas? ¿Y nosotros? Las niñas estarán bien, son fuertes como su abuelo. En cuanto a ustedes... Me encogí de hombros. Papá, por favor, resolvamos esto en familia. La miré por última vez viendo no a la niña que había sido mi orgullo, sino a una desconocida. Daniela, ya no tenemos familia. Me giré y caminé hacia la salida del bar, consciente de que mi vida estaba por cambiar para siempre. Crucé el bar del Hotel Presidente con una sensación que no recordaba en años libertad. Tras de mí escuché los pasos apresurados de Daniela siguiéndome hasta el lobby. Papá espera, gritó sin importarle las miradas de la gente elegante que se volvió a verla. No puedes irte así. Me detuve y me volví lentamente. ¿Y por qué no, Daniela? Porque somos familia. Porque necesitamos hablar. Ya hablamos. Durante 2 años tuvimos oportunidad y nunca quisiste hacerlo. Carlos apareció corriendo detrás de ella con Joaquín caminando más tranquilo unos metros atrás. El licenciado Villarreal había desaparecido discretamente con todos los documentos bajo el brazo. Don Roberto, dijo Carlos con desesperación, deme una oportunidad. Déjeme hablar con mi papá. Puedo convencerlo de que devuelva todo el dinero. Carlos, tu papá va a devolverlo de cualquier forma, pero no porque tú se lo pidas, sino porque la ley lo obligará. Pero si coopera, si lo entrega voluntariamente, tal vez usted pueda... ¿Puedo qué? Perdonar que me robara 45 millones de pesos. Olvidar que destruyó mi empresa. Fingir que no pasó nada. En ese momento llegó el chofer que Raquel había mandado llamar, un joven impecablemente uniformado. «Nos vamos, don Roberto, sí, vámonos». Daniela se interpuso entre nosotros y el chofer. «Papá, ¿no te puedes quedar? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Cómo les explico esto a las niñas?». Esa pregunta me atravesó. Pensé en Isabela y Camila, mis nietas, las únicas que en esos 2 años me habían dado cariño sincero. Las niñas, respondí despacio, van a estar bien. ¿Cómo van a estar bien si su abuelo desaparece de sus vidas? No voy a desaparecer de sus vidas, Daniela. Voy a desaparecer de la tuya. ¿Y cuál es la diferencia?, Joaquín intervino. La diferencia, Daniela, es que tus hijas nunca han faltado al respeto a su abuelo. Ellas todavía merecen tenerlo cerca. Exacto, añadí. Isabela y Camila pueden visitarme cuando quieran. La nueva casa tiene jardín amplio, piscina y hasta caballos. Caballos, la voz de Daniela se quebró. Papá, ellas siempre han querido caballos. Lo sé. Por eso los compré. Y era verdad. 2 años escuchándolas pedirlo, pero en Polanco no había espacio, y Carlos siempre decía que era peligroso.
Pero papá insistió, Daniela, si te llevas a las niñas los fines de semana. ¿Qué les voy a decir cuando pregunten por qué yo no puedo ir? Les dirás la verdad. ¿Qué verdad? Que su madre hirió profundamente al abuelo y que él necesita tiempo para sanar. Daniela lloraba, pero ahora eran lágrimas de alguien que por fin entendía las consecuencias de sus actos. Papá, yo te amo. Siempre te he amado. ¿Me amas?, le pregunté. ¿O amas lo que yo representaba cuando eras niña y todavía tenía poder y dinero? Te amo a ti. No, Daniela. Tú amas el recuerdo del hombre que fui, al que te compraba todo, al exitoso. Pero al hombre real, al que un día necesitó apoyo, a ese nunca lo amaste. Carlos dio un paso adelante. Don Roberto está siendo demasiado duro con ella. Duro, solté una risa amarga. ¿Sabes qué es duro, Carlos, escuchar a tu propia hija presentarte ante sus amigas como si ya hubieras muerto? Él era mi padre, dijo hoy mismo. El silencio que siguió fue insoportable porque todos sabían que era verdad. El chofer carraspeó. Don Roberto, es tarde. Salimos, sí. Pero antes de subir al coche miré por última vez a mi hija. Daniela, durante 25 años fuiste lo más importante para mí. Te di todo. Te pagué la mejor educación, te protegí siempre. Pero cuando yo necesité protección, cuando necesitaba que me defendieras, tú elegiste humillarme. Papá, yo puedo cambiar. No, hija, es demasiado tarde para cambiar. Joaquín. Se acercó Roberto. ¿Estás completamente seguro? Más seguro que nunca. Y mañana a las 9 estaré con el juez. A las 10 llega la mudanza por mis cosas. A las 12 arrestan a Alberto Mendoza. Carlos se puso blanco. Van a arrestar a mi papá mañana. ¿Dónde? En su oficina. Delante de todos, como él me humilló cuando me sacó de la empresa que yo levanté. Daniela se aferró a la puerta del coche. Papá, esto va a destruir mi matrimonio. Tu matrimonio ya está destruido, Daniela, aunque aún no lo aceptes. ¿Qué quieres decir? Que Carlos tendrá que elegir entre cubrir a su padre o evitar el escándalo. Y algo me dice que ya eligió. Miré a Carlos, que bajó la cabeza en silencio. ¿Lo ves?, le dije a mi hija. Siga. Ya eligió. El motor se encendió. Era hora de irme. Papá, gritó Daniela. ¿Cuándo volveré a verte? Cuando aprendas a respetarme. ¿Y cómo voy a aprenderlo? De la misma forma en que yo aprendí a respetarme a los golpes. El coche arrancó. Por el retrovisor vi a Daniela plantada en la entrada del hotel, llorando como una niña perdida. A su lado estaba Carlos, pero no la consolaba. Ya estaba pensando cómo salvar su carrera política del desastre. Joaquín tomó su propio coche, no me siguió. Quería hablar conmigo en privado más tarde. Mientras avanzábamos por las avenidas de la Ciudad de México, marqué a Raquel. Todo listo para mañana. Todo listo, don Roberto. La casa está en orden. Contraté a la cocinera que pidió, y llegaron las 2 yeguas mansas perfectas para las niñas. Sonreí. Isabela y Camila serían muy felices. Y lo otro que te pedí también está listo. El detective privado ya obtuvo la información de las cuentas de Carlos Mendoza. Perfecto. Esa parte guárdala para después, le indiqué, porque aunque ya había enfrentado a mi hija, todavía no había terminado con su esposo. Carlos Mendoza había vivido del dinero robado por su padre y me había permitido ser tratado como basura en la casa que yo había financiado sin saberlo. Raquel, mañana después de que arresten a don Alberto, quiero que entregues un sobre a Daniela. ¿Qué sobre? El que contiene los estados de cuenta que prueban que Carlos sabía perfectamente de dónde salía el dinero. Y ahí estaba, porque después de 2 años de investigar, había descubierto que Carlos no era tan inocente como aparentaba. La noche recién comenzaba, pero para la familia Mendoza todo se estaba desmoronando. A la mañana siguiente, a las 8, desayunaba en mi nueva casa de Cuernavaca cuando sonó el teléfono. Era Joaquín. Roberto, ¿cómo amaneciste como nuevo compadre? Y tú, con ansias de ver el espectáculo de hoy. ¿A qué hora nos vemos en el juzgado? A las 8:30 salgo para allá. Mientras hablaba, miraba por la ventana de mi cocina el jardín recién arreglado, pensado especialmente para Isabela y Camila. Las 2 yeguas pastaban tranquilamente bajo un jacarandá floreado. Mis nietas iban a adorar este lugar.
Oye, Roberto, me dijo Joaquín anoche, no pegué un ojo. ¿Estás seguro de querer llevar esto hasta el final? Más seguro que nunca. Pienso en las niñas, Joaquín. Estarán mejor sin un padre que vive de lo robado ni un abuelo materno convertido en criminal. A la larga será lo mejor para ellas, así es. Así es, nos vemos en 1 hora. Colgué y marqué a Raquel. Contestó de inmediato. Buenos días, don Roberto. Buenos días. Todo en orden, sí. Los federales llegaron a la oficina de Alberto Mendoza a las 7 para ubicarlo. La orden de cateo ya está lista y el sobre para Daniela va en camino. Perfecto. ¿A qué hora calculan el arresto entre las 12 y 12:30, justo como usted pidió? Eso era clave. Todos los miércoles Alberto almorzaba con clientes influyentes. Quería que lo vieran caer esposado. A las 9 en punto llegué al juzgado federal. El licenciado Villarreal me esperaba en la puerta con una sonrisa satisfecha. Buenos días, Roberto. ¿Listo para hacer historia? Listo. El juez Martínez revisó los papeles anoche. Dijo que es el fraude más evidente que ha visto en años. Entramos. Joaquín ya estaba dentro impecable conversando con un hombre mayor. Roberto me llamó, te presento al licenciado Herrera, experto en crimen organizado. Crimen organizado. Así es, explicó Herrera. Cuando se lava tanto dinero a través de propiedades extranjeras, el caso entra en delincuencia organizada. ¿Qué implica eso? Que Alberto Mendoza no solo enfrentará cargos por fraude, también por lavado y delincuencia organizada. Estamos hablando de 30 años de prisión como mínimo. Alberto tenía 62. Si lo condenaban, moriría en la cárcel. Y Carlos, pregunté. Su yerno, dijo Villarreal abriendo otra carpeta. Anoche terminamos de revisar sus cuentas. No solo sabía de dónde salía el dinero, participó en el lavado. Su campaña política fue financiada íntegramente con fondos robados y, lo más grave, él mismo firmó documentos falsos. Joaquín silbó bajo. Entonces Carlos también va a la cárcel. Sí, padre e hijo compartirán destino. En ese instante apareció el secretario del juzgado, licenciado Villarreal. El juez los recibirá ahora. Entramos a la oficina del juez Martínez, un hombre de unos 50, rostro severo pero mirada clara. Tenía fama de incorruptible. Buenos días, don Roberto, dijo estrechándome la mano. He leído su caso. Es indignante lo que le hicieron. Gracias, señor juez. Solo quiero justicia. Nos sentamos. El juez comenzó a firmar orden de aprehensión contra Alberto Mendoza, cateo de su casa y oficina, embargo de todas sus propiedades, incluida la mansión en Miami. ¿Y Carlos Mendoza?, preguntó Villarreal. Su orden está aquí también, respondió Martínez firmando otro documento. Será arrestado esta tarde en su oficina del Congreso local. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Raquel: mudanza terminada. Sus cosas ya están en la casa. Daniela pregunta si puede hablar con usted. Contesté, dile que después de las 3. El juez terminó de firmar y entregó los documentos al licenciado Herrera. Señores, adelante, que se haga justicia. Salimos a las 11. Joaquín me invitó a desayunar, pero yo tenía otros planes. Compadre, gracias por todo, pero quiero estar presente cuando detengan a Alberto. Vas a entrar a su oficina. No estaré en el café de enfrente. Te acompaño. Llegamos a las oficinas de Mendoza y Asociados a las 11:30. Un edificio moderno en Santa Fe, lujoso, levantado con mi dinero. Nos sentamos en un café frente a la entrada y pedimos capuchinos. Desde ahí teníamos vista perfecta. A las 12 en punto aparecieron 4 camionetas de la Policía Federal. 12 agentes armados descendieron. Ahí viene, dije, con una satisfacción que no sentía desde hacía años. Los federales entraron como tormenta. Joaquín sacó su celular y empezó a grabar. Roberto, esto saldrá en todos los noticieros de la noche. Perfecto. A las 12:15 lo vimos Alberto Mendoza saliendo escoltado, esposado, rodeado por 4 agentes. Su expresión de miedo y desconcierto era exactamente la que yo había esperado ver después de 2 años. Los reporteros ya estaban ahí, flashes por todos lados, cámaras grabando cada segundo. El hombre que me había arrebatado 45 millones de pesos estaba viviendo su propio juicio público. Mi teléfono sonó. Era Daniela.
Papá, ¿qué quieres, Daniela? Acabo de ver las noticias. Arrestaron a Alberto. Sí, ya lo sé. Papá Carlos está llorando. Dice que también van a ir por él. Carlos tiene razón. Se hizo un silencio largo del otro lado de la línea. También van a arrestar a mi marido esta tarde a las 3 en punto. Papá, por favor, él no hizo nada. Daniela, tu marido sabía todo. Firmó documentos falsos, usó dinero robado para su campaña, fue cómplice del fraude. Eso no es verdad. En 1 hora recibirás un sobre con todas las pruebas. Luego me llamas y me dices si todavía crees que es inocente. Colgué. Joaquín, que acababa de guardar su teléfono, me observó. ¿Cómo te sientes? Como si hubiera despertado de una pesadilla de 2 años. ¿Y ahora qué sigue? Ahora comienza mi nueva vida. En ese momento volvió a sonar mi celular. Era Raquel. Don Roberto, las niñas ya están aquí. Llegaron con su nana. Daniela les dijo que podían venir a conocer la casa nueva. Sonreí por primera vez en todo el día. Perfecto, ya voy. Me levanté de la mesa y dejé un billete de 500 pesos. Era hora de marcharme. Joaquín, gracias por todo. ¿No quieres quedarte a ver cuando detengan a Carlos? No, compadre. Ya tuve suficiente venganza por hoy. Ahora quiero ver la sonrisa de mis nietas cuando conozcan a sus caballos. Cuando llegué a Cuernavaca, lo primero que escuché fueron los gritos de alegría de Isabela y Camila. Corrían por el jardín directo hacia las yeguas con esa emoción pura que solo tienen los niños. «Abuelito, abuelito», gritó Isabela la mayor lanzándose a mis brazos. «Mira qué bonitos son los caballos». La abracé fuerte, sintiendo cómo la felicidad me llenaba el pecho después de tanto tiempo. 2 años había esperado por esto, abrazos sinceros, risas auténticas, amor sin condiciones. ¿Te gustan, princesa? Me encantan. ¿De verdad podemos montarlos? Claro, para eso los compré. Camila, la pequeña de 5 años, se acercó con timidez. Abuelito, ¿es cierto que ahora vives aquí? Sí, mi amor, esta es mi nueva casa. ¿Te gusta? Sus ojos se iluminaron mirando la alberca, los árboles, el jardín lleno de flores. Es la casa más bonita del mundo. Doña Carmen, la nana, se aproximó con una sonrisa nostálgica. Había cuidado a Daniela de niña y ahora cuidaba de mis nietas. Don Roberto, las niñas no han dejado de hablar de los caballos desde que salimos de la ciudad. Están felices. Gracias, Carmen. ¿Usted está bien? Sí, pero la señora Daniela estaba muy alterada esta mañana. Yo estoy mejor que nunca. ¿Las niñas pueden quedarse a dormir? Claro, su madre dijo que podían pasar el fin de semana aquí. Isabela me jaló de la mano. Abuelito, nos enseñas tu casa nueva, por supuesto. Pasamos la siguiente hora recorriendo cada rincón. Una casa de 2 pisos, 6 recámaras, chimenea en la sala-cocina amplia y moderna, y lo mejor, un jardín enorme con árboles frutales, flores de todos colores y un huerto pequeño. Abuelito, preguntó Camila, ¿por qué te cambiaste de casa? Ya esperaba esa pregunta. Me senté con ellas en el columpio que había mandado instalar. Princesas, a veces los adultos tenemos problemas entre nosotros, como cuando mamá y papá discuten. Sí, dijo Isabela. Pues yo tuve problemas con su mamá y con su papá, y decidí vivir en mi propia casa. ¿Ya no quieres a mami?, preguntó Camila con inocencia. Yo siempre voy a querer a su mami, mi amor. Pero cuando alguien te lastima mucho, a veces hay que tomar distancia para que deje de doler. Mami te lastimó. Sí, princesa, me lastimó. Isabela, más grande y consciente, me miró fija. Por eso mami estaba llorando hoy en la mañana, probablemente. Y también papá lloraba. Esa revelación me sorprendió. Tu papá lloraba. Sí, estaba hablando por teléfono y decía, no puede ser. Estoy acabado. Miré el reloj, eran las 2:30. En media hora arrestarían a Carlos. Seguramente ya había recibido el aviso. Bueno, princesas, ¿qué les parece si vamos a conocer mejor a las yeguas? Los siguientes 40 minutos fueron mágicos, verlas acariciar a los caballos, darles zanahorias, reírse cuando las olían con sus hocicos suaves. Eso era lo que importaba, amor verdadero. A las 3. No, mi teléfono. Era Raquel. Don Roberto, misión cumplida. Carlos Mendoza fue arrestado en su oficina del Congreso. Ya está en todos los noticieros. Y Daniela recibió el sobre hace 1 hora.
Según nuestro contacto, se desmayó al leer las pruebas. Ahora sabe que su esposo la engañó durante años. Ha llamado, aún no, pero seguro lo hará. Como una profecía, el teléfono comenzó a sonar en ese instante. Era Daniela. Me alejé de las niñas y contesté. «Papá». Su voz estaba destrozada. «Acaban de arrestar a Carlos. Ya lo sé. Y leí los documentos que me mandaste. Carlos sabía todo. Firmó los papeles, usó dinero robado para su campaña». «Correcto». Hubo un silencio largo. Escuchaba su llanto al otro lado de la línea. «Papá, mi vida se está desmoronando. Lo siento, Daniela, lo sientes. Tú provocaste todo esto». «No, hija. Yo no hice que tu suegro me robara ni que tu marido participara en el fraude. Tampoco fui yo quien permitió que me trataras como basura durante 2 años. Lo único que hice fue sacar la verdad a la luz». «¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a mantener a las niñas? ¿Cómo voy a pagar la casa?». Esas palabras me hirieron porque confirmaban que todavía no entendía lo esencial. «Daniela, en ningún momento me has preguntado cómo estoy yo, si me duele haber perdido a mi hija, si extraño la familia que éramos antes. Durante 2 años soporté humillaciones esperando que recordaras que aún me querías. Nunca ocurrió. Y ahora que tu mundo se derrumba, lo único que te importa es el dinero, ¿verdad? Yo te quiero, papá. ¿Me quieres? ¿O lo que quieres es mi apoyo económico ahora que tu marido está preso?». El silencio fue más claro que cualquier respuesta. «Daniela», continué con voz firme, «las niñas estarán bien. Yo me haré cargo de sus gastos, su educación, todo lo que necesiten. Pero contigo ya no quiero tener nada que ver. Papá, no puedes hacerme eso. ¿Y por qué no? Tú misma me dijiste que ya no pertenecía aquí. Estaba enojada, no lo dije en serio. Claro que lo dijiste en serio. Lo dijiste delante de toda tu gente importante solo para quedar bien. Me usaste como ejemplo de lo que no querías en tu nueva vida». En ese momento, Isabela se acercó corriendo. «Abuelito, podemos hacer una fogata en la noche y asar malvaviscos». Le sonreí mientras tapaba el teléfono con la mano. «Por supuesto, princesa. Ve con Carmen y pídele que compre en el pueblo». «Papá». «¿Con quién hablas?», preguntó Daniela. «Con Isabela. Está aquí en mi casa. Las niñas están contigo, sí. Se quedarán este fin de semana, y todos los que quieran. Papá, necesito verlas. Ha pasado demasiado hoy. Ellas están bien aquí, felices, seguras, y con alguien que las ama sin condiciones. Yo también las amo. Lo sé, Daniela, pero amar no es solo decirlo. También es actuar, cuidar, respetar. Y tú no protegiste a tus hijas de un padre criminal». Yo no sabía que Carlos era un criminal. No quisiste saberlo, igual que no quisiste saber quién era realmente tu propio padre. Camila apareció corriendo con una mariposa en las manos. «Abuelito, mira qué bonita, es preciosa, mi amor. Déjala volar para que sea libre». Daniela escuchó todo. «Papá, déjame ir a verte, déjame explicarte». «No hay nada que explicar, Daniela. Durante 2 años pudiste tratarme con dignidad, preguntarme cómo me sentía, incluirme en tu vida. Elegiste humillarme. Puedo cambiar. Ya es tarde para cambiar. Nunca me vas a perdonar». Esa pregunta me hizo pensar. Miré a mis nietas jugando en el jardín, inocentes y felices. Recordé el dolor de estos 2 años, pero también los años hermosos que tuvimos antes. Daniela, el perdón no se pide. Se gana con hechos, con tiempo, con cambios reales, no con lágrimas de última hora. ¿Qué tengo que hacer? Tienes que ser la mujer que yo creí que eras cuando eras niña. Recordar los valores que tu madre y yo te enseñamos. Encontrar a la Daniela que se enorgullecía de su familia, no la que se avergonzaba de ella. Y si lo hago, si de verdad cambio, si de verdad cambias, quizá algún día podamos volver a ser familia. Pero pasará mucho tiempo y tendrás que demostrarlo con hechos. ¿Cuánto tiempo? El que sea necesario. «Abuelito», gritó Isabela desde el jardín. «Ya es hora de montar los caballos». «Ya voy, princesa», respondí. «Daniela, tengo que colgar. Mis nietas me esperan». «Papá, que te amo. Lo sé, hija. El problema es que no supiste cómo demostrármelo cuando más lo necesitaba». Colgué.
Era el momento de enseñar a mis nietas a montar y empezar por fin mi nueva vida. 6 meses después de aquella noche en el Hotel Presidente, estaba sentado en la terraza de mi casa viendo a Isabela y Camila galopar por el jardín. Era un domingo soleado en Cuernavaca con la luz filtrándose entre las jacarandas. «Abuelito, mira», gritó Camila desde su yegua. «Ya puedo galopar solita. Muy bien, princesa, pero despacio, no te vayas a caer». En esos 6 meses todo había cambiado. Alberto Mendoza fue condenado a 32 años de cárcel por fraude lavado y delincuencia organizada. Carlos recibió 25 años como cómplice. Ambos terminaron en el reclusorio norte compartiendo celda como cruel ironía. Yo recuperé mi dinero con intereses y sanciones, casi 70 millones de pesos. Con eso, compré esta casa, aseguré el futuro de mis nietas y me quedó suficiente para vivir en paz hasta el último de mis días. Pero lo más valioso no era el dinero, era la serenidad que había recuperado. Doña Carmen se acercó con una charola de café y pan dulce recién hecho. «Don Roberto ya desayunó, ¿no, Carmen? Gracias por pensar en mí. Las niñas quieren saber si pueden invitar a sus primas a la fiesta de cumpleaños de Isabela la próxima semana». «Por supuesto, esta casa también es de ellas», respondí sonriendo. Carmen dudó unos segundos antes de atreverse a hablar. «Don Roberto, ¿puedo preguntarle algo?» «Claro. ¿Cómo se siente después de todo lo que ocurrió?» Era la misma pregunta que yo me hacía cada mañana. «Me siento libre, Carmen. Por primera vez en muchos años me siento verdaderamente libre. No extraña a la señora Daniela, extraño a la niña que fue Daniela, pero no a la mujer en la que se transformó». No era del todo cierto. En esos 6 meses, Daniela había intentado buscarme decenas de veces, llamadas, mensajes, cartas, incluso llegó hasta la puerta de la casa. Pero yo no había cedido. Desde el principio fui claro: si quería regresar a mi vida, tendría que demostrar con hechos que había cambiado de verdad. «¿Y si lo consigue?», preguntó Carmen. «Si lo logra, siempre habrá una oportunidad. Pero hasta ahora solo me ha dado palabras, no acciones». En ese momento, Isabela bajó del caballo y corrió hacia mí. «Abuelito, ¿podemos ir al pueblo a comprar helados después de comer?» «Por supuesto, princesa. ¿Y podemos invitar a mami para que venga con nosotros?» Esa pregunta me la hacían seguido y cada vez dolía un poco menos, aunque seguía siendo difícil. «Hija, ya te expliqué que tu mamá y yo tenemos problemas de adultos que debemos resolver. Pero tú la quieres, ¿verdad?» «La quiero mucho, pero querer a alguien no significa dejar que te haga daño». Isabela me miró con esa seriedad que a veces solo los niños saben mostrar. Como cuando Camila me pega y yo no juego con ella hasta que me pide perdón de verdad. Exactamente así. «Y mami no te ha pedido perdón de verdad». «No, princesa. Solo con palabras, no con hechos». Justo en ese momento sonó el timbre. Carmen fue a abrir y regresó con el rostro sorprendido. «Don Roberto, es la señora Daniela. Dice que necesita hablar con usted urgentemente». Mi primer impulso fue decirle que se marchara como las otras veces, pero algo en la cara de Carmen me hizo dudar. «¿Cómo la viste? Se ve distinta, muy distinta». Las niñas habían escuchado todo. «Mami está aquí», gritó Camila corriendo hacia la entrada. «Espera», le dije con firmeza. «Primero quiero hablar yo con ella». Caminé hacia la puerta con una mezcla de recelo y curiosidad. Y entonces la vi. Entendí lo que Carmen quería decir con distinta. Daniela estaba más delgada, con ojeras marcadas y una ropa completamente diferente a la que solía usar. Nada de vestidos de diseñador ni joyas caras. Solo unos vaqueros sencillos, una blusa blanca y zapatos cómodos. Se parecía más a la Daniela de hace 20 años que a la mujer que había conocido últimamente. «Hola, papá», dijo en voz baja. «¿Puedo hablar contigo 5 minutos?» «¿Para qué?» «Para darte esto». Me extendió un sobre grueso. Lo abrí y encontré un cheque por 2 millones de pesos. ¿Qué es esto?» «Es el dinero que Carlos y yo gastamos en estos últimos 5 años. Dinero que era tuyo. Lo he estado juntando trabajando. ¿En qué? Como doctora en un hospital público. Turnos dobles, guardias de madrugada, fines de semana. Todo lo que pude conseguir.
Me quedé mudo procesando lo que oía. Daniela había trabajado en un hospital público durante 6 meses para reunir ese dinero, y la casa de Polanco la vendí. Con eso pagué al abogado de Carlos, aunque no sirvió de nada, y lo que sobró está en ese cheque. ¿Dónde vives ahora? En un departamento pequeño cerca del hospital. Las niñas tienen su cuarto, aunque prefieren estar aquí contigo. Por primera vez en mucho tiempo, vi en los ojos de mi hija algo que había esperado durante años: humildad verdadera. ¿Por qué hiciste esto, Daniela? Porque entendí lo que me dijiste, que el perdón no se gana con palabras, sino con hechos. En ese momento las niñas salieron corriendo detrás de mí y se lanzaron a los brazos de su madre. Los abrazos fueron largos, llenos de lágrimas y alegría. Mami, dijo Isabela, el abuelito nos explicó que ustedes tienen problemas de adultos. Sí, mi amor, pero estoy intentando resolverlos, como cuando yo le pido perdón a Camila con acciones, no solo con palabras. Daniela me miró sorprendida. ¿Les has enseñado eso? Les enseñé lo que tú y tu madre nunca me enseñaron a mí, que las palabras sin actos no valen nada. Daniela bajó la mirada y asintió lentamente. Tienes razón. Y por eso vine, no para pedirte perdón otra vez, sino para demostrarte que estoy cambiando. ¿Cómo dejando atrás a la mujer superficial en la que me había convertido? Vendí todo lo que sobraba. Me alejé de esas amigas falsas que me importaban más que mi familia. Volví a ser la doctora que tú me enseñaste a ser, no la esposa trofeo de Carlos. Caminamos hasta la terraza seguidos por las niñas. Nos sentamos un momento en silencio viendo a Isabela y Camila corretear por el jardín. Daniela, le dije al fin, ¿por qué tardaste tanto en abrir los ojos? Porque vivía atrapada en un mundo que no era mío. Un mundo donde lo importante era lo que opinaran los demás, no lo que sentía mi familia. Me avergonzaba de mis raíces. Me avergonzaba de que mi padre no fuera político ni empresario poderoso. Te avergonzabas de mí. En realidad me avergonzaba de mí misma. Creía que me avergonzaba de ti, pero lo que odiaba era la mujer superficial en la que me había convertido. Me miró fijamente y continuó con voz firme. Y ahora estoy orgullosa de ser hija de Roberto Hernández. Orgullosa de un hombre que levantó un imperio con trabajo honesto, que protegió presidentes y empresarios, que sacrificó todo para darme la mejor educación. Incluso cuando yo lo trataba como basura. Sus palabras me atravesaron como un puñal dulce, pero aún así mantuve la guardia en alto. Ya había escuchado muchas promesas, antes demasiadas veces vacías. Daniela, lo que me dices suena bien, pero necesito más que palabras. Lo sé, papá, y no espero que me perdones hoy ni mañana ni en un mes. Solo quiero que me dejes la oportunidad de mostrarte con hechos que de verdad he cambiado. ¿Y qué propones? Que me dejes venir a ver a las niñas una vez por semana, sin exigencias, sin pedirte nada más, únicamente para compartir tiempo con ellas. Con el tiempo, quiero que veas que ya no soy la misma mujer de hace 6 meses. Volteé hacia mis nietas, que se habían acercado discretamente, escuchando cada palabra. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Quieren que su mamá venga a visitarlas cada semana? Sí, gritaron al unísono. Levanté un dedo con firmeza. Pero hay una condición. Si su mamá vuelve a faltarme al respeto o a tratarme mal, ustedes me lo dirán. ¿De acuerdo? De acuerdo, respondió Isabela con seriedad de adulta en miniatura. Me puse de pie y encaré a Daniela mirándola directo a los ojos. Tienes una oportunidad, solo una. Si la desperdicias, no habrá otra. Lo entiendo. Papá respondió con voz entrecortada. Y otra cosa más. El dinero que trajiste me lo voy a quedar. No porque lo necesite, sino porque significa que realmente estás dispuesta a sacrificarte para reparar lo que hiciste. Por supuesto. Bien, quédate a almorzar con nosotros hoy. Las niñas quieren ir por un helado al pueblo después. Daniela empezó a llorar, pero eran lágrimas diferentes, de alivio, de esperanza, de agradecimiento. Gracias, papá. No me lo agradezcas todavía. Esto apenas comienza. Y mientras observaba a las 3 mujeres más importantes de mi vida abrazarse en el jardín de mi nueva casa, pensé en todo lo que había vivido,
la humillación, la traición, la venganza, la justicia y ahora quizás la redención. Había entendido que el respeto no se pide de rodillas, se conquista, que la dignidad nunca se negocia, y que a veces para enseñarle a alguien a valorarte debes estar dispuesto a desaparecer de su vida por un tiempo. Pero también había descubierto algo más profundo: que el amor auténtico siempre encuentra la forma de regresar, y que nunca es tarde para un nuevo amanecer, siempre que llegue acompañado de actos reales, no solo de palabras vacías. Así estábamos en la terraza de mi casa en Cuernavaca iniciando una nueva etapa. Una historia donde Roberto Hernández ya no era el hombre humillado, sino alguien que había recuperado su dignidad. Y que quizá estaba a punto de recuperar también a su hija. Pero esta vez en mis propios términos, como siempre debió ser desde el principio.